el fondo yo sentí que este archivo estaba bastante claro, pero se ve que no, entonces lo aclaro, no hay problema. Para todos, porque por ahí me preguntan individualmente, entonces yo se lo explico a todos en la clase y ya está. Eh, pues bien dicho, lo puedo explicar de una forma más breve y en realidad no, porque lo hice de esta manera justamente para que esté bien clarito todo y no haya ninguna duda, porque más breve sería que después cuando vayan al examen me digan, ah, pero ¿por qué desaprobé? Bueno, lee este archivo, y te vas a dar cuenta, acá vas a encontrar la respuesta. Entonces, bueno, básicamente la modalidad que va a ser examen oral, ¿sí? A través de alguna de estas plataformas de videollamada, que esos detalles técnicos se les avisarán en el momento. En las vacaciones de invierno se rindieron, yo no estaba todavía en esta materia, pero sí tomé examen oral en otra y se rendía por Zoom. Este cuatrimestre no sé qué pasó, si el instituto sigue teniendo el Zoom o no, pero se les va a avisar, o sea, no va a haber mucha historia con eso. La idea es que ustedes elijan una organización real y un tema de la asignatura. Vieron que yo les dije que el trabajo de los autores yo quería que lo hagan todos porque algo de eso lo íbamos a necesitar o les iba a servir para el final. Eh, entonces la idea es que ustedes elijan una organización y un tema que es muy parecido a lo que habían hecho antes, que era un autor y un tema. En este caso tienen que elegir una organización y un tema. También es medio parecido a lo que están haciendo con el foro de responsabilidad social. Eligen una organización y lo vinculan a la responsabilidad social. Tiene que ser un tema específico, ¿sí? Por eso yo les pongo que el tema lo tienen que acordar conmigo, no es que ese día yo me sorprendo con lo que eligieron. No. Siempre estos trabajos, la idea es que yo no me sorprenda con nada, solamente con su buen nivel de estudio, pero nada más. Eh, Porque por lo general las sorpresas en los exámenes finales no suelen ser gratas, entonces lo mejor es que yo ya sepa todo de antemano para saber con qué me voy a encontrar ese día. Eh, pero fuera de broma, para que elijan un tema que sea acorde y que lo puedan realmente desarrollar, porque si ustedes me dicen elegí el tema responsabilidad social, ese oral tiene que durar 3 horas, ¿entienden? Tienen que elegir un tema muy corto para que lo puedan vincular con la organización, tiene que ser un tema específico. No, elegí las escuelas, no, o sea, es como una unidad completa, entonces por eso lo tienen que acordar conmigo. No es que sea difícil, pero lo tienen que acordar conmigo para que yo les diga, bueno, si este tema lo vas a poder estudiar con esta organización o no. La organización puede ser una que conozcan ustedes, en lo posible que se pueda chequear la información, pero bueno, si es una verdulería del barrio y no se puede chequear la información, bueno, uno les tratará de creer, pero traten de que sea una organización en la que se pueda chequear la información. Hay muchas organizaciones que tienen mucha información en, en internet, ¿sí? Entonces pueden entrar a las páginas por ahí y buscarla de ahí. Bueno, como han sacado para el foro de responsabilidad social, se nota que han buscado la información porque son organizaciones grandes por lo general. Y si no me preguntan, que yo no tengo problema, los puedo ayudar. Es un trabajo muy parecido al que está haciendo Nico en este momento. eh, y viste que yo te voy tirando ejemplos, no tengo problema con eso, o sea, voy ayudando. Pero siempre una organización que tiene más información publicada es como que te resuelve un poco más la cosa. ¿O no? ¿Querés contar tu experiencia? ¿No te parece? Ahora dices sí. Nada, ni siquiera nada, hace con la cara. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿viste? La respuesta era sí, nada más. Si decía que no, se armaba. Bueno, entonces, eso sería el tema de elegir una organización y vincularla con algún tema de la asignatura. Fíjense que acá lo pongo más lindo, pero es lo mismo. Las mismas serán realizadas previamente y comunicadas al docente para su consideración. O sea, sería yo. Mi consideración va a ser eso, básicamente. Decirles, me parece que va a ser complicado este tema, o esta organización no tiene mucha info para... o va a ser sí, adelante. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos para que vean cuáles son los temas que se pueden llegar a elegir. Por ejemplo, elegí la gestión del conflicto en Garbarino. Bueno, harán algún tipo de ejemplo o explicación de cómo se aplica alguno de los métodos de conflicto que vamos a ver ahora en Garbarino. Instrumentos de RCE en Banco Provincia. Este ya es un tema medio largo, pero bueno, pueden identificar algunos instrumentos de RCE. Elementos de la organización en Coppel, que es una organización cooperativa, lo pueden hacer. Eso aprovecho a aclararles que la primera parte que yo les había dicho que el primer cuatrimestre iba a resolverlo de alguna manera,
Le subí una ficha muy breve, la verdad, porque resumí en 5 páginas un cuatrimestre. Eh, Le subí una ficha de 5 hojas donde tienen lo básico de los conceptos previos de organización. Es raro porque se los subí al final y en vez del principio, pero bueno, fue hasta que pude acomodar con la materia. Eso lo pueden, cuando vayan a rendir el final, lo leen, se fijan si entienden algo, si no entienden nada, me preguntan. La verdad es que ya estamos viendo cosas mucho más complejas que eso, entonces entiendo que lo van a entender, pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Y también pueden elegir algún tema de esa primer parte, ¿sí? La materia, como ustedes saben, tiene estas 4 partes que ya se los mostré en la otra clase y lo copié acá para que lo tengan. La primera parte es esta, la de la organización y sus componentes, que es básicamente esa ficha que yo le subí, que tiene 5 hojitas. La segunda parte es la evolución del pensamiento administrativo, que es lo que empezaron a ver conmigo, toda la parte de las escuelas. La tercera parte es la parte de responsabilidad social, que es la que estamos terminando la clase de hoy. Y la cuarta parte es la de comportamiento organizacional, que la veremos entre esta semana y la que viene. ¿Mm? O sea, nuestras últimas 2 clases sería. De estos 4 temas, ustedes van a tener que demostrar que saben de los 4. ¿Sí? No es que con el tema que eligieron ya está. Sí, probablemente la estrategia de ustedes puede pasar por decir, bueno, si el tema que menos me gusta es, no sé, por ahí la estrategia creo que va a pasar más por elegir el tema que menos le gusta que el que más les gusta, porque del tema que ustedes elijan va a ser el que menos le voy a preguntar, digamos. O sea, si está bien, si está bien. Si lo hacen bien a lo que van a hacer, eh, les voy a preguntar más sobre los otros, ¿sí? Porque la idea es que ustedes demuestren el conocimiento de las cuatro partes. A más abajo aclaro, creo, si no lo digo ahora, sí, acá está. Se recomiendan las siguientes estrategias de estudio. A ver si acá me perdí de algo. Ah, no, acá está lo que iba a decir. Se les va a hacer por lo menos 2 preguntas de cada bloque. ¿Mm? Así que eso tenganlo en cuenta. Cuando yo por lo menos 2, no es porque les voy a hacer 50, sino porque si veo que en esas 2 preguntas no va la cosa, les haré 3, 4, 5, vemos. O sea, no es que les voy a hacer 50.000 preguntas. Vamos a ver cómo viene la mano. Si la mano viene bien, quizás no necesito hacer tantas preguntas. Si la mano está complicada, bueno, no me va a quedar otra que seguir rastreando por otro lado. Por eso yo no los asusto ni mucho menos, pero les pido que vengan estudiados, chicos. Porque por ahí ahora por tirar la materia la rinden todos. Vengan estudiados, pues si no es un bajón. Para ustedes y para mí también. Este, Así que bueno. Eso con respecto al tema de cómo estudiar. De cómo les voy a tomar yo en realidad. Y ahora vamos a las estrategias de estudio que yo les recomiendo. Estudiar la primera parte en vinculación con organizaciones reales. La primera parte, como les digo yo, tiene que ver con la parte de elementos, características y propiedades de la organización, los objetivos y la estructura. Son temas muy, muy sencillos y muy vinculados a lo que tendría que ver con, digamos, con organizaciones reales. Por ejemplo, estructuras. Si ustedes quieren ver la estructura de una organización, entran a la página y aparece el organigrama, o aparecen las autoridades, o sea, son informaciones. Si ustedes quieren saber los objetivos, siempre aparece una pestaña que dice misión, visión, o que dice nuestros valores, nuestros objetivos, qué sé yo. Aparece la información, entonces por ahí les puede servir estudiar con ejemplos concretos algún tema, aunque no sea el tema que hayan elegido. Eh, Después hay otras cosas que ustedes vieron con el profesor que yo no se las voy a tomar. O sea, si no están en el apunte ese, no se las voy a tomar. Por ejemplo, lo del paradigma de la complejidad y la simplicidad, no se lo voy a tomar. No quiere decir que está mal que lo hayan visto, pero yo le doy otro enfoque, entonces no lo voy a tomar, para que sepan. En cuanto a la evolución del pensamiento, que sería la segunda de estos bloques, puede ser de ayuda a realizar un cuadro sintético que les permita vincular cada aporte con el autor y cada autor con su escuela, que esto también ya lo hablamos. No es que si yo les digo que pensaba Simon y no se acuerdan qué escuela era, van a desaprobar, pero lo tendrían que poder hacer, vincular. Y hacer un cuadro sintético porque con cada uno de los autores vimos 2 o 3 aspectos nada más, no vimos las escuelas completas. Entonces eso por ahí les puede servir a ustedes como una estrategia de estudio. No se los voy a pedir, estos son estrategias de estudio. Pero yo sé que suelen resultar. Alguna manera de sintetizar las escuelas tienen que tener, con cuadro como quieran,
Porque lo que yo les puse en el aula es un cuadro sinóptico, pero que no dice los aportes que vimos de cada autor. Bien, el tema de RCE ha tenido un abordaje integral, por lo cual se propone un estudio intensivo del mismo a través del análisis del material obligatorio y o ampliatorio. Un estudiante que da cuenta de interesarse por ver o leer material compartido puede mostrar mayor compromiso o responsabilidad por la asignatura. ¿Qué me pasó acá, no? Como que tiré ahí un speech tremendo. Este, bueno, básicamente es como que yo les trato de mostrar eso. Es su primer año y quizá sea su primer final o uno de los primeros. Entonces, no vengan a chorear, vamos a decirlo. Eso es lo que yo les quiero transmitir en esto, digamos, como para decirlo de una manera más que se entienda mejor. Como se habrán dado cuenta, es un tema importante el DRCD porque lo hemos visto bastante durante las clases. Entonces, me interesa que sepan algo. ¿Qué quiero decir con esto de material obligatorio y o complementario? No quiere decir que yo les voy a preguntar qué les pareció el documental de Monsanto, porque quizás no lo vieron, ¿sí? Pero es una buena estrategia, está dentro de las estrategias de estudio, es una buena estrategia para por ahí vincular algún tema de responsabilidad social que yo les pueda llegar a preguntar con alguna de las noticias o de los documentales que yo les subí. Sobre todo lo obligatorio, ¿sí? Porque quizá de acá a la mesa de diciembre no van a llegar a ver todos los documentales, pero por ahí alguna de las noticias, algún material que yo pueda llegar a ir subiendo, puede llegar a sumar porque como dice ahí en esa hoja que les mostré, demuestra que se interesaron por la materia, ¿sí? Que no fueron solamente a ver la filmina, sino que le agregaron algo más. Y fíjense que yo no les doy bibliografía, o sea, no les doy libros, no les doy capítulos, nada, porque no quiero que cargarlos de material. Podría, pero no quiero cargarlos de material porque no es la idea. La idea es que ustedes sepan lo que se vio en clase y bueno, si quieren como estrategia de estudio agregarle algo de los materiales que se compartieron, mejor, obviamente. Es una manera de salida para ustedes, digamos. Si por ejemplo no les sale por ahí lo que les estoy preguntando, les cuesta o lo que sea, o se traban, bueno, pueden recurrir a un ejemplo de algo que hayan visto. Lo mismo las actividades, por ahí se acuerdan el ejemplo que pusieron en el foro o que puso un compañero y les sirve, lo pueden tomar. Bueno, y por último, las variables del comportamiento organizacional serán evaluadas con el mismo nivel de profundidad que se vieron en clase. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que probablemente no lleguemos a dar un abordaje tan amplio porque nos queda un rato esta clase y la clase que viene para ver la parte de comportamiento organizacional. Así que les voy a tomar hasta donde veamos, ¿sí? Para que después no me empiecen a preguntar, ay, pero va a tomar tal cosa. Voy a tomar hasta donde vimos, o sea, no se van a sorprender con algo que no hayamos visto. No va a pasar eso. Pero lo que vimos quiero que lo sepan. ¿Sí? Eso sería como mi principio fundamental para tomarles el examen. La calificación final resultará de una ponderación del desarrollo del tema de la organización, o sea, el punto 1, y de las respuestas otorgadas en cada pregunta. En el primer caso, al poder realizar la actividad de antemano, se pretende que puedan realizar una vinculación directa, clara y completa del contenido de la organización seleccionada. O sea, la idea va a ser que por ahí la parte como más incómoda para ustedes es que tienen que empezar a hablar. O sea, que no es que yo les voy a empezar a preguntar, sino que tienen que empezar a hablar ustedes. Entonces, no les pido una tesis del tema con el que eligieron, pero no me pueden decir una frase y listo, ya es toda la relación que encontraron, porque todo el resto del examen van a tener que ser preguntas mías y ahí sí van a hacer muchas preguntas porque no puedo sustentar una nota con una frase de un tema. Se supone que si lo preparan de antes es porque lo prepararon. Y caso contrario, si es muy largo, ahí sí les puedo decir, bueno, hasta acá, pero eso no es malo. O sea, avanzamos con las preguntas y se terminó. Y en cuanto a las preguntas, se considerará correcta la respuesta que se realice en forma completa y que evidencie una apropiación del material de estudio del trabajo áulico. Sí, por ahí tenía razón, y que es medio complicado lo que escribí, pero básicamente creo que ahora se entiende un poco más. Si alguien quiere hacerme preguntas, por supuesto que lo puede hacer ahora o después, pero si pueden hacerlo ahora, mejor, porque por ahí después me lo hacen individualmente y por ahí la misma duda que tienen ustedes les sirva a los demás. Bueno, queda igual abierta la posibilidad de que pregunten en el resto de la clase si no tienen alguna duda ahora. Por supuesto, además está decir que esto lo tienen que leer y tener presente antes de presentarse, porque después no me pueden decir que no lo saben, porque lo estamos viendo ahora y porque todo está subido 2 semanas antes de terminar las clases. O sea que
el tiempo prudencial estuvo. Fíjense que les doy hasta ejemplos de cómo elegir el tema, todo. Y eso también me sirve a mí para saber quiénes son los que se van a presentar. Después tienen inseguridad, no se presentan, lo que sea, bueno, puede pasar. Pero yo ya sé quiénes son los que se van a presentar. No puede pasar que alguien caiga ese día y me diga yo voy a rendir, porque yo tengo que saber primero cuál es el tema, tengo que saber cuál es la organización y me tengo que asegurar que lo tienen más o menos bien. ¿Mm? ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Bueno, me alegro. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, lo que me van a tener que ayudar es a hacer recordarme a dónde habíamos quedado la clase pasada porque no me acuerdo, la verdad. Sé que nos quedaba muy poco, pero habíamos visto la parte de modalidades de instrumentos, todo eso. A ver ahí los que están agarrando el cuadernillo, las hojas, que fue lo último que escribí. Terminó la clase por fin, antes de eso. Yo tengo notado que esta clase íbamos a ver indicadores de responsabilidad social empresarial. Ah, bien, nos quedó la parte de medición, perfecto. Bueno, nosotros entonces hasta ahora vimos la parte de, primero, contextualizar y entender de qué se trata la responsabilidad social. Vimos un recorrido histórico breve y después empezamos a ver, digamos, los actores, la parte normativa, ¿sí? Que es de donde sale la responsabilidad social. O sea, la parte normativa me refiero a eh, lo del tema de la ONU, todo eso que estuvimos, esto básicamente, que estuvimos viendo, la columna vertebral. Y después empezamos ya a ver la gestión de la RCE a través de, primero, reconocer a los destinatarios, identificar a los destinatarios de la responsabilidad social a través de los principios dialógicos y ubicarlos en la matriz de interés-poder para saber cuál es la estrategia que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Después vimos cuáles eran las buenas prácticas de responsabilidad social que se podían aplicar a nivel de cadena de valor. Y terminamos viendo la parte de instrumentos y modalidades o instrumentos de responsabilidad social con cada uno de ellos, ¿sí? Con qué incluye cada uno dentro de cada uno que podemos incluir. O sea, es importante que ustedes sepan clasificar qué tipo de acción estamos realizando con una determinada. Por ejemplo, un tema podría ser o modalidades de RCE en una organización o podría ser directamente, qué sé yo, las acciones de mercadeo y comunicación responsable de tal organización. Pueden tomar un tema así o muy específico o semi específico. No puede ser un tema demasiado general. Y habíamos quedado bastante en lo que era la parte de los buenos y malos ejemplos de RCE. Eso lo habíamos charlado bastante la clase pasada. Nos quedó la parte de medición. ¿Mm? La parte de medición de la RCE, básicamente nosotros, como en toda área administrativa, lo que hacemos es primero planificamos, después organizamos, después ejecutamos y por último controlamos. Entonces, la manera de poder controlar cuál es la gestión de la responsabilidad social que fuimos realizando es a través de la medición. Entonces, esa medición se hace a través de lo que se llaman los indicadores, ¿sí? De desempeño. ¿Qué es un indicador? Indicador es un término genérico que puede servir para muchas cosas, ¿sí? No solamente eh, para la responsabilidad social. Pero básicamente un indicador es un, como dice ahí, les puse el concepto porque es un concepto importante, herramientas o puntos de referencia que brindan información sobre el logro o el resultado de cumplimientos de objetivos de una organización. En general, ¿sí? Acá vamos a hablar en particular de indicadores de RCE, pero bueno, en general. Su función es la de mostrar cambios y tendencias, permitiendo analizar si el comportamiento de la variable mejora o empeora, ¿sí? Nosotros nos ponemos un objetivo de un determinado aspecto de RCE y en función de ese objetivo vemos a qué valor queremos llegar y a qué valor llegamos concretamente. Yo les había comentado algo de esto, pero sin ponerle este nombre, cuando hablábamos del tema del libro verde de la ONU, de la Unión Europea, que decíamos que los países industrializados, sobre todo los europeos, estaban tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo sabemos si estamos reduciendo las emisiones? Las tenemos que medir.
Entonces, de esa manera, ahí tienen, por ejemplo, un indicador de RCE, que sería, bueno, ¿cómo hacemos para reducir las emisiones? Entonces, lo que hacen los países desarrollados por lo general es ponerse un objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero y después ven si llegan o no llegan. Nosotros vamos a ver primero, como parte de objetivos de RCE, los objetivos de desarrollo sostenible, o más conocidos como ODS, de la ONU. Que yo les dejé un video explicativo muy corto de los ODS. Ese mírenlo, que se los incrusté para que lo puedan ver. No se ve muy bien esta foto, no está muy nítida, pero yo se las voy a contar. Habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la ONU? Dijimos que la ONU había establecido primero los objetivos, los ODM, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron desde el 2000 hasta el 2015. Esa fue la agenda de la ONU que los incluyó. Y ahora estamos en la etapa de los ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que van del 2015 al 2030. ¿Sí? Son siempre por cada 15 años. Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son esos 15 objetivos de desarrollo, 17, perdón, objetivos de desarrollo sostenible. Para que tengan una idea de, digamos, de cuáles son de cuáles son las áreas, digamos, que se consideran como más urgentes por la ONU para trabajar, digamos, o para medir dentro de lo que es de acá la Agenda 2015 a 2030. Bien, como les decía, no se ve bien en la imagen, ustedes tienen un video en el aula después para verlo bien, pero yo estoy buscando una imagen que se vea bien en la otra computadora para transmitírselos ahora. El primero es el fin de la pobreza, que siempre la ONU está como tratando de, digamos, de llegar a lo que es el hambre cero, ¿no? Es como un gran objetivo que tiene siempre la ONU, que si bien está bastante lejos, los últimos informes que va sacando la ONU dice que hay avances, ¿sí? Sobre el tema. Eh, Así que bueno, el fin de la pobreza como un aspecto económico-social, podríamos decir, es uno de los objetivos principales, por eso está primero, ¿sí? Y asociado al fin de la pobreza, el número 2 es hambre cero. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque uno puede ser, digamos, pobre y no necesariamente pasar hambre. O sea, el hambre es como todavía peor, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, piensen que esto es a nivel mundial. Nuestro país siempre está mal, pero hay países que están mucho peores, ¿sí? Con respecto al tema del hambre y todo eso, todo lo que es la parte de África, entre otros, la ONU siempre se basa en los problemas del mundo. El tercero es la salud y el bienestar, que bueno, justo sería el que está en jaque en este momento, ¿sí? El más importante que está en jaque en este momento. La protección por la salud y el bienestar en un contexto de emergencia sanitaria, obviamente, es uno de los primordiales. Pero bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Justamente con eso, con estas enfermedades así que son epidemiológicas o pandemias o lo que sea, que terminan, digamos, generando la muerte de muchas personas a lo largo del mundo, ¿sí? Como hay un montón de otras. Eh, pero bueno, nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de RCE que han impactado, de no RCE en realidad, que han impactado negativamente sobre, por ejemplo, este principio de la salud y el bienestar, como lo que hablábamos el otro día de los residuos cancerígenos de Monsanto, entre otros. O sea, no se busca que no se muera nadie más porque se sabe que no es posible, pero evitar este tipo de enfermedades, ¿sí? Proteger la salud, básicamente. El 4, que es otro de los grandes aspectos a nivel social, es la educación de calidad, ¿sí? Fíjense que son niveles muy generales, ¿sí? Porque son como temas así muy importantes a nivel humanidad y muy generales. Hasta acá estamos con la parte más social, ¿sí? No tanto y socioeconómica en algunos casos. Todavía no entró lo ambiental, pero hay unos cuantos objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados a lo ambiental. Punto 5, equidad de género. Igualdad de género en realidad se llama en este caso. También vinculado a lo social, también lo hemos hablado bastante. ¿Mm? Nosotros, más allá de que, bueno, es un tema para recontra debatirlo, etcétera, nosotros a nivel de otros países estamos bastante mejor también. Bien, piensen que hay otros países en los que las mujeres no votan, bueno, todavía hay un montón de otras cuestiones, ¿sí? Que están complicadas con respecto al tema de la igualdad de género y no está el foco puesto precisamente en la Argentina, por lo menos en este momento de la ONU, ¿sí? Sino en otros países que
por cuestiones culturales sobre todo, eh, están todavía bastante atrasados con el tema de la igualdad de género. El punto 6 es agua limpia y saneamiento. Ahí ya estamos con la parte más ambiental. Esto está bueno porque no les pido necesariamente que lo anoten, pero esto da como una especie de resumen de todo lo que vivimos de RC, así que tenganlo en cuenta, esto de los principios. No es que les voy a preguntar en el final, decime los 17 principios, pero está bueno porque es como un resumen de todo lo que fuimos viendo. ¿Alguien sabe qué es el saneamiento? Y Tati me parece que sabe, porque está como hablando o está hablando con otra persona. Pero estaba como hablando sin algo. Estaba pensando en voz alta. Ah, decí que pensaste, porque estamos pensando todo, así que si está mal no pasa nada. ¿Qué pensabas? No, saneamiento tiene que ver algo con la limpieza. Tiene que ver con la limpieza. O no me sale bien ahora. No, pero estás encaminada, tiene que ver con eso. Bueno, en este caso sobre todo tiene mucho que ver con la limpieza. No es que la palabra saneamiento signifique limpieza, pero significa como mejorar o corregir, por decirlo de alguna manera, algo que no está bien. Entonces, básicamente el saneamiento tiene que ver con tratar de potabilizar lo más que se pueda el agua, porque ustedes sabrán que una de las paradojas universales más importantes es que el mundo está lleno de agua y muy poca de esa agua es apta para el consumo. Entonces, hay muchos lugares que tampoco, bueno, en Argentina sí hay algunos, lamentablemente, en el norte sobre todo, que no tienen el acceso que tenemos al agua potable los demás, pero también volvemos a lo mismo, hay otros países que están mucho más complicados con este tema que tiene que ver con el cuidado del agua potable. Pero en definitiva estamos terminando todos bastante complicados porque el recurso en algún momento se nos va a terminar a todos. Bueno, eso tiene que ver con el acceso al recurso hídrico, que es uno de los que está más en crisis, ¿sí? Volvemos a lo mismo, agua potable, consumible, ¿sí? Porque agua hay un montón, pero no toda se puede transformar en consumo humano por ahora. Punto 7, energía asequible y no contaminante, ¿sí? Acá entra todo el tema de las energías renovables, que es lo que se está empezando también a buscar mucho. Entra el punto de la eficiencia energética, que es algo muy importante hoy en día. Alguno puede tomar tranquilamente como tema la eficiencia energética en tal empresa, ¿sí? Eso podría ser un tema tranquilamente, aunque sea algo muy puntual de RCE, es un retema porque es muy actual. Todas las empresas hoy en día están tratando de recurrir a energías renovables y recurrir a la eficiencia energética. Y para eso también hay indicadores, ¿sí? Que tiene que ver con medición de cuánto se está gastando de energía. Punto 8, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Sí? Acá uno dice que es primero que son dos cosas muy diferentes, porque una cosa es el trabajo decente y otra el crecimiento económico, es como que son dos cosas muy diferentes. Y otra es qué sería decente, ¿no? Es como una palabra muy... Bueno, en realidad no es el concepto que nosotros creemos que tiene la palabra decente, digamos, no es el concepto de... como cuando te dicen vestite decente, no tiene nada que ver con esa idea, sino tiene que ver con... Decente se refiere a el trabajo en blanco, por ejemplo, las condiciones laborales adecuadas. Tiene que ver más con lo social. A eso se refiere con trabajo decente. No es que si uno trabaja en negro es indecente. Lo que quiere decir es como una traducción aparte, porque la ONU no escribe en español, entonces capaz que no es la palabra, pero así es como se tradujo. Pero se refiere a eso, porque hay mucha gente que tiene trabajo no registrado, muchísima gente, o que tiene trabajo registrado o no registrado, pero en malas condiciones, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con las condiciones laborales en general. Bien, el 9 es industria, innovación e infraestructura. Es muy general también. Bueno, justo la parte de infraestructura, de industria y de lo que es innovación, está todo muy vinculado, que vamos a ver un caso, un ejemplo en breve. Está todo muy vinculado a lo que es el buen uso de la tecnología. Yo hoy les voy a dar un ejemplo del buen uso de la tecnología para que ustedes lo vean, porque hoy en día los modelos tecnológicos actualizados están buscando mucho lo que es utilizar la tecnología para la sustentabilidad. Y hay avances muy interesantes. Y como estoy haciendo un curso de posgrado sobre eso, ya les voy a ir contando qué es lo que me fueron diciendo. Re pesado con el tema. Pero hay cosas que uno
Re loco, nada que ver con la sustentabilidad, pero el otro día me contaron que hay un auto que se estaciona solo, yo no lo sabía, la verdad. Este, estamos lejos todos de todo eso, pero bueno, igualmente existir existe, así que no sé. ¿Ustedes sabían eso? Con la cabeza aunque sea digan, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas así sorprendentes. Pero bueno, en este caso, la parte de industria, innovación y infraestructura no es que tenga que ver con la tecnología únicamente, pero yo les hablo de cuál es el paradigma actual de todo esto, ¿no? Que tiene que ver con eso, con usar la tecnología para bien. El 10 es reducción de desigualdades en términos generales, ¿sí? Fíjense que las desigualdades son tan amplias que hay algunas que ya las tenemos en la parte de género, en la parte de económica, la parte laboral, etcétera. Pero bueno, puede ser que no haya hambre, puede ser que haya trabajo decente, puede ser que haya igualdad de género y que sin embargo siga habiendo desigualdades. Entonces digamos, este principio se refiere, o este objetivo se refiere mucho a lo que son las desigualdades en términos generales. El 11 es ciudades y comunidades sostenibles. ¿Mm? Ustedes saben muy bien que el desarrollo sostenible tiene tres pilares, que en 3, 2, 1 me lo va a decir alguien. ¿Cuáles son? Es la clase 1 de RC. Los tres pilares del desarrollo sostenible. Vayamos practicando, porque esto re puede ser pregunta de final. A alguno le va a tocar esta pregunta porque la voy a hacer seguro. Bueno, viste, tienen que estar estudiados para el final. Los tres pilares de desarrollo sostenible: social, ambiental y económico. Para llegar a la sustentabilidad. Ahora se ríen porque les parece una pavada, pero vieron que cuando se los preguntan no se lo acuerdan. Los tres parámetros son siempre esos. Acuérdense que dijimos, no vale nada tener un buen medio ambiente si no existen las empresas porque todas quebraron, si todos somos pobres. Tampoco no vale de nada tener plata si el medio ambiente y el planeta se está destruyendo. Si desde el punto de vista social no construimos una comunidad. Bueno, esos son los tres grandes pilares del desarrollo sostenible y a eso se refiere este punto de ciudades y comunidades sostenibles. El 12, que es por ahí uno de los más distintos, y uno de los diferentes de acuerdo a lo que venimos viendo, que por ahí no lo hemos mencionado mucho en estas clases, pero también es re importante, que es la producción y el consumo responsable. ¿Mm? Uno de los aspectos vinculados y que también está muy actualmente en boga, esto está todo muy actual porque la sustentabilidad es un paradigma en general recontractual y todo va como parece lado. No es que yo sea fanático de esto simplemente porque se me ocurrió, sino que en todos lados vemos algo de sustentabilidad hoy en día y está bien que así sea. La producción y el consumo responsable tiene que ver hoy con el paradigma de la calidad. O sea, uno tiene que asegurar calidad en los productos, que fue lo que no le pasó a Melina con la SIP, la otra vez, que nos explicó los que quieran mirar la clase pasada van a tener un truco para el atún que nos explicó Melina la clase pasada de cómo se dan cuenta si es de buena calidad o no. Bueno, ahí por ejemplo falló este objetivo 12, Melina. Pero vos estuviste bien porque tuviste consumo responsable. Fíjense que la producción y el consumo responsable es como que son dos patas de una misma mesa. El responsable de la producción responsable justamente es la empresa y el responsable del consumo responsable es el que consume, justamente, el que compra. Entonces no es casualidad que estén juntos porque lo que se busca es que, digamos, es tan responsable SIP como Melina, digamos, por poner ese ejemplo. Porque si uno sigue comiendo el atún y nunca se queja y no hace nada y no hace la denuncia al consumidor, como se llama, defensa al consumidor o a donde sea, a OMIC o donde sea, eh, digamos, no estamos tampoco nosotros contribuyendo a que esa práctica se deje de realizar. Obviamente estoy poniéndote como ejemplo, Melina, no te estoy juzgando si hiciste la denuncia o no, sino que digo, también es parte del productor, por supuesto, pero también es responsabilidad del consumidor exigir esa calidad. Entonces los modelos de mejora continua, digamos, de controles o de gestión de la calidad a niveles de cadena de valor, que también un poco ya lo vimos, todo eso hoy en día está apuntado a eso, a generar una producción y consumo responsable, sobre todo una producción responsable. O sea, es como que todo esto se reduce a calidad, en general.
Bueno, punto 13, acción por el clima. ¿Mm? Y esto lo voy a linkear con un ejemplo concreto porque lo tengo para después, pero lo vamos a ver ahora. No sé si alguien conoce a la organización Jóvenes por el Clima. Y capaz que no lo van a conocer porque se me tildó el PowerPoint. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿No? Bueno, a ver, No, algo interesante les va a quedar de esta clase porque por lo menos van a conocer algo nuevo. Si me deja el PowerPoint, ¿no? Si no, se los cuento yo, que no es tan lindo, pero bueno. Bueno, sigo entonces con esto de los principios. A ver si me... Yo le digo principios, pero está mal, chicos, son objetivos. Me estoy equivocando yo. Bueno, acá está. Jóvenes por el Clima es una organización de, bueno, la palabra medio que lo está diciendo, ¿no? De jóvenes que está a nivel mundial, pero en Argentina también existe. Y básicamente son personas, son voluntarios que están, digamos, asociados a lo que es luchar por causas nobles vinculadas sobre todo a la sustentabilidad ambiental en particular. Si bien se llaman jóvenes por el clima porque lo que los movió inicialmente fue la problemática ambiental más preocupante del último tiempo, que es el cambio climático, eso ya lo vimos, ellos realizan marchas por causas ecológicas en general. También están muy vinculados, yo lo sigo por Instagram sobre todo, tienen un Instagram muy activo donde van contando las cosas que hacen. También están muy vinculados a lo que es la lucha por contra el maltrato animal, que también está bueno eso. Y un montón de otras cosas. Pero bueno, se llama Jóvenes por el Clima porque se originaron para realizar causas ecológicas que estén, digamos, combatiendo el cambio climático. Participan en organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, luchan por combatir el cambio climático y elaboran este quizá el último es el más importante porque es la acción más concreta. Elaboran y presentan proyectos de ley tendientes a proteger los recursos naturales y el ambiente. Están muy metidos, por ejemplo, ahora con lo que es presentar proyectos de ley para el tema de los incendios que se están dando, vieron todos lados, en Córdoba, en un montón de lugares, para evitar todo lo que tiene que ver con, bueno, para el cuidado de todo lo que son las áreas naturales. Como les digo, están a nivel mundial, pero yo los que sigo son los de Argentina, digamos, entonces están luchando más por las causas de acá, ¿no? Pero la acción más importante, además de las protestas y todo eso que suelen hacer, tiene que ver con eso. Elabora muchos proyectos de ley y los mandan al Congreso para que se proteja, digamos, el medio ambiente, ¿sí? Es un ejemplo más de RCE, que es una organización que se creó con fines de responsabilidad social. No es una empresa, sino que es una organización que se creó para eso. Y acá está el ejemplo de eficiencia energética que les decía hoy. No vamos a ver el modelo de eficiencia energética porque nos llevaría una clase más. Pero básicamente la eficiencia energética lo que busca es disminuir, digamos, los excesos de energía que no son necesarios, o sea, generar un ahorro energético, disminuir el consumo, por ejemplo, de la energía artificial que tiene que ver, por ejemplo, con la luz, ¿sí? Bueno, por ejemplo, las heladeras siempre tienen como un papelito que tiene los distintos, como una escala de colores. No sé si ustedes alguna vez lo vieron. Ahora todos van a ver su heladera. Pero tienen como una escala de colores por lo general. Y esa escala de colores mide cuál es el uso de energía que se está utilizando. Disminución de emisiones de dióxido de carbono, creo que es CO2, sí, me parece que sí. Y la responsabilidad social corporativa, porque no es lo mismo lo que nosotros podemos gastar de energía en nuestra casa que lo que gasta, por ejemplo, una planta o una empresa. Bien. Eh, miren, acá estaba mucho más lindo los ODS. Ya no reconozco ni mi filmina. Vos, Nico, no me dijiste nada esta vez, que siempre estás viendo las filminas que yo subo. Me tendrías que haber dicho, ¿por qué no vas a la filmina 35 que está mejor? Este... Bueno, entonces estábamos acá, en el punto 13, acción por el clima. La acción 14, objetivo de desarrollo sostenible 14, vida submarina en particular. Había uno, me parece que era... había uno sobre protección de la biodiversidad. Bueno, se ve que es se ve que en vida submarina nos importan solamente los que están dentro del mar. Nah, vida submarina tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, la destrucción de corales, de la pérdida de biodiversidad, de lo que es la pesca furtiva y todo eso, o desmedida. ¿Vos, Melina, querías decir algo o te quedó el micrófono de casualidad? Porque no se está viendo la pantalla que estaba compartiendo. ¿Les pasa a todos o solo a Melina? No sé. Yo me estoy guiando igual por mi compu, pero...
O si alguien no tiene. ¿Alguien más que me diga si lo ven o no? Sí, se ve, profe. Se ve. Bueno, si querés lo que Sí, puedes soy hacer... yo nada más. No, si querés lo que puedes hacer, que siempre me está funcionando últimamente, es salir y volver a entrar. Porque ya me ha pasado varias veces con alumnos. Si querés verlo, si no, no hay problema. Bueno, Bueno, y vuelvo a entrar. dale. Entonces, vida submarina es el 14, el 15 es vida de ecosistemas terrestres. Ah, acá estaría, ecosistemas terrestres sería lo mismo que decir. O sea, como que divide la parte de seres vivos y de protección de biodiversidad en submarino y terrestre. Pero en definitiva, entre los dos hacemos la protección de la biodiversidad en general. El 16 es la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y eso es algo que nos faltaba, ¿no? Que si bien está más ligado a lo político, bueno, tiene que ver sobre todo con la parte de de erradicar las guerras, de generar acuerdos entre los distintos países. Instituciones sólidas tiene que ver con mantener la democracia, ¿sí? Que hay países que por ahí no tienen un régimen como el que tenemos nosotros democrático. Bueno, todas las acciones que tengan que ver más con lo político, digamos, y con las diferencias entre los países, con lo político a nivel mundial nuevamente, para mantener lo que sería la paz y las instituciones. Cuando se habla de instituciones sólidas se refiere a eso, a que se pueda mantener la democracia, que no haya terrorismo de Estado, bueno, todo ese tipo de cosas que ya lo saben de la escuela y un montón de lugares. Melina, ahora, ¿se solucionó o tampoco? Sí, ahora sí veo, profe. Bueno, y el 17 es como un corolario, digamos, que dice alianzas para lograr los objetivos. O sea, básicamente tendría que ver con esto de mantener la organización de la ONU, sobre todo, que es la que se encarga de hacer reuniones. Como yo les dije, no es que la ONU en el 2015 determinó estos objetivos y nos vemos en el 2030, no. Se realizan reuniones mundiales, se realizan informes de avance, ¿sí? Después todo esto se materializa en informes donde se ve si realmente se está logrando cumplir o no con alguno de estos objetivos y de qué manera, ¿sí? Bien, nosotros estábamos en la parte de indicadores en realidad, y esto nos llevó a ver los ODS, porque son como la base para para todos los indicadores de sustentabilidad que se han producido. Los estándares GRI, GRI es la traducción es una sigla, en realidad no es una traducción, es una sigla de la organización, digamos, que lo generó los estándares GRI, pero básicamente son una guía, digamos, para realizar indicadores de RCE. Yo creo que todavía no les subí a ustedes en el aula reportes de sustentabilidad, pero se los subiré. Primero vamos a ver qué nos queda en las filminas para después ver si les llego a mostrar un reporte hoy o cómo seguimos. Acá tenemos las brechas de la RCE. No se los voy a tomar esto como así tan como está acá, pero sí lo importante es que ustedes sepan, digamos, cómo va desde la RCE planificada hasta lo que sería la RCE esperada. La planificada es la que la organización en principio determina estratégicamente que quiere lograr, o sea, las acciones que quiere o el impacto que quiere generar en el exterior, en el contexto, y la RCE esperada es en definitiva la que el afuera o el contexto espera de mí, o sea, las acciones que el contexto espera de mí como organización. En el medio pasan todas estas, ¿sí? Está la real, que es de lo planificado a lo real, como siempre decimos, del dicho al hecho, bueno, en este caso sería eso, que es lo que realmente se hace, ¿sí? De ahí pasamos a otro nivel que es la divulgada, o sea, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que comunicamos, ¿sí? Ahí tenemos digamos, son como filtros que se van pasando, que va modificando a lo que voy es que cuando dije que no se los iba a tomar, no es que no les voy a hacer una pregunta de derecha, sino que no se los voy a tomar así con que se sepan esto de operación, percepción, reputación, todo esto que dice arriba, pero sí que sepan que hay un largo trecho en el cual no siempre lo que se planifica es lo que realmente se espera que se haga. La RCE divulgada entonces es la que se comunica, ¿sí? La percibida ya empieza a trascender al individuo que está afuera, que es lo que percibe el individuo, o sea, lo que ve el individuo como adecuado, que es lo que, digamos, si entiende bien qué es concretamente lo que se está haciendo, si le parece adecuado o no.
cuál es su opinión. Y por último está la esperada, de como dijimos, es lo que ellos están esperando de nosotros, los grupos de interés, ¿sí? La idea es que lo planificado sea lo más fiel posible a lo que se va a realizar, que se comunique de la mejor forma posible, y ya después digamos, con lo percibido o esperado. Con lo percibido no se puede trabajar demasiado porque es una cuestión psicológica del ser humano, pero con lo esperado sí, porque nosotros arrancamos con la RCE haciendo que, viendo quiénes son los destinatarios de la RCE y qué esperan de nosotros. Entonces, de algún modo, es lo primero que hacemos. Eso, clase de grupo de interés, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, la idea sobre todo es que ya vayan vinculando estos contenidos porque los hemos visto bastante, ¿sí? En varias clases. Bueno, los reportes de sustentabilidad, si voy muy rápido me dicen, pero quiero terminar este tema por eso, pero no me molesta que me paren. Los reportes de sustentabilidad son, ahora vamos a ver algunos para que vean qué son, pero son básicamente, eh, digamos, los registros que emiten las empresas y las organizaciones para comunicar o divulgar su estrategia de RCE y sobre todo las acciones de RCE que aplicaron. Es un registro integrador porque va a integrar las tres variables de la RCE, ¿sí? Van a analizar la gestión ambiental, la gestión social y también la parte económica, ¿sí? Va a haber indicadores financieros también, porque parte de la sustentabilidad es que la organización nos demuestre que va a continuar operando. Si una organización nos hace un reporte de sustentabilidad hermoso, pero a los 2 días quebró, no nos sirve de nada la sustentabilidad, porque esa organización que tanto bien está haciendo, de repente no está más. Entonces, yo le pongo mucho énfasis al tema económico, de la sustentabilidad económica, porque como les digo siempre, si una organización puede tener muy buena estrategia de RCE y de preocupación por el otro, pero si no tiene una potencialidad de continuar en marcha, no tiene mucho sentido, porque todo eso bueno que está haciendo no lo va a poder hacer más. En esta carpeta están viendo, por ejemplo, todas las cosas que me fui leyendo para armar las clases. Vieron que esto no me salió de que lo inventé. Y en esa ruedita azul que capaz que están viendo también es mi mouse que anda cuando quiere y bueno, por eso no estoy pudiendo abrir. No sé si en realidad que están viendo, pero yo creería que en Meet se ve todo. Bueno, ahí estoy abriendo un archivo que seguramente va a tardar un ratito, que es un reporte de sustentabilidad para que vean cómo son. Básicamente las estructuras varían, pero tienen que ver mucho con esto. También tienen que ver, hacen indicadores vinculados a los sujetos, ¿sí? Mucho a lo que hablábamos hoy con respecto al tema de producción y consumo responsable. Hace una descripción de quiénes son los principales proveedores, de quiénes son los principales clientes, eh, y cuáles son digamos, las estrategias que aplican hacia esos sujetos, ¿sí? Los destinatarios son los grupos de interés, todos los grupos de interés, desde la comunidad toda hasta los proveedores, los accionistas, todo. O sea, es un documento que fundamentalmente es una acción comunicativa. Eso es lo más importante y es lo primero. Bien, y lo que es más técnico como indicadores, áreas, todo eso se lo voy a mostrar cuando la computadora me deje. Acá les puse la carátula de 2 reportes de sustentabilidad, pero las empresas grandes, la mayoría están haciendo o trabajando en ellos, ¿sí? Porque es un paradigma que llegó para quedarse. Acá les puse el de Toyota y el de Sancor, pero el que abrí es el de Arcor. Fíjense que no deja de ser una herramienta de marketing también, por supuesto. Por lo general son divinos los reportes de sustentabilidad, tienen un diseño muy muy importante, ¿sí? Por eso también tardan tanto en abrirse los archivos y todo, porque tienen mucha imagen. Y bueno, y hay organizaciones que por ahí tienen intenciones de comunicar, digamos, acciones, porque son organizaciones, por ejemplo, que están cuestionadas o vinculadas a algún tipo de... No lo digo por algo así demasiado grave necesariamente, pero por ejemplo, Arcor vende golosinas. Entonces, es una organización que de alguna manera tiene que demostrar que no daña, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Con su consumo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el reporte de sustentabilidad. Fíjense que tiene toda una parte descriptiva, tiene un índice general sobre todo esto. Fíjense que primero tiene el mensaje del presidente o el director, de acuerdo a la estructura que tengan. Bueno, acá hay otro mensaje más.
Y después empiezan con ya el speech más marketinero, somos Arco, una empresa sustentable, donde explicarán, harán un resumen de sus estrategias, de su estrategia de RCE, compromiso con el desarrollo sostenible, y acá empieza lo más particular. Fíjense que en la página 66 dice agua. Ahí no lo vamos a ver todo porque es muy largo, después se lo subo, pero básicamente debe explicar cuáles son las acciones vinculadas al cuidado del recurso hídrico, en particular, bueno, estrategias hay un montón, ¿sí? Cómo hace para controlar los desperdicios de agua, si utilizan el agua de lluvia, bueno, puede haber un montón de cosas que puedan llegar a realizar. La acción por el cambio climático y la energía, acá puede ver algo de eficiencia energética, ¿sí? De cómo controlar las emisiones. Los materiales de empaque, ¿sí? Como generación de residuos, básicamente ahí puede haber algo vinculado a cuáles son los empaques, los empaques que utilizan, si tienen algún tipo de reutilización o reciclado. Yo ya les voy como vinculando con acciones de RCE para que lo entiendan. Los derechos humanos y laborales, ¿sí? Acá puede estar toda la parte de igualdad, equidad, la cantidad de personal que tienen. O sea, tener empleados, por supuesto en blanco, ¿no? Si no están en blanco no lo van a poner en el reporte porque es como autoenjuiciarse. Pero digo, tener empleados, dar trabajo también es como una buena estrategia de RCE porque estamos justamente dando trabajo, entonces estamos de alguna manera generando, digamos, o colaborando con el futuro de una familia o una persona. Vida activa y alimentación saludable, acá está el tema que yo les decía, que a esto le deben dar mucha manija en este reporte, el tema de alimentación saludable, porque cuando uno va a ver el reporte de sustentabilidad de una organización, siempre hay algún tema en el que sabe que va a tener que puntualizar porque está complicado, digamos. Por ejemplo, si vemos la del gas o la del agua, las empresas que proveen el gas o el agua siempre están más vinculados al tema del ahorro energético. En el caso del agua, esto del saneamiento y los procesos de calidad del agua y todo eso. Bueno, creo que eso es todo lo que tienen. Son bastante largos los reportes, como podrán ver. Esta parte, como son las cartas y los saludos, son todo escrito, pero suelen tener mucha imagen, mucho gráfico. Ven todas las fotos que ponen, siempre son muy lindas. Toda la estructura, la extensión. Por eso yo el reporte de sustentabilidad le doy mucha bolilla, porque no solamente tiene que ver con la responsabilidad social. Ustedes pueden querer elegir, por ejemplo, una organización y el tema que eligen capaz que es la estructura, capaz que son los objetivos, capaz que son los elementos o las características de una organización, y en un reporte de sustentabilidad lo encuentran. Entonces el reporte de sustentabilidad les puede servir no solamente para la parte de responsabilidad social, sino también para elegir otro tema de la asignatura. Prácticamente todos los pueden elegir y los pueden visualizar en un reporte de sustentabilidad. Porque lo primero que hace la organización es conceptualizar sus características, su estructura, sus objetivos, todo lo que vimos al principio. Bien, si no les subí todavía al aula, les voy a subir algunos reportes. A ver. No, todavía no les subí ninguno, me parece. Les voy a subir algunos reportes para que los tengan de ejemplo, ¿sí? No se tienen que estudiar los reportes de sustentabilidad, obviamente. Bueno, esto ya lo hablamos bastante, lo del tema del desarrollo sostenible, lo de los ODS también. Bueno, acá les puse esto, pero no lo vamos a ver porque se nos va a ir otra clase más, pero es cómo cambian los ODS en función al COVID, ¿sí? Que tiene esto, como fue a nivel mundial, ha modificado mucho, y los efectos del COVID, según la fuente de Pacto Mundial, que es la fuente oficial, digamos, como que lo que hizo fue, no es que cambiaron los ODS, sino en que se tiene que empezar a poner, digamos, el impacto, o en que se tiene que empezar a controlar el impacto a partir de los efectos que va a generar el COVID. Esto lo pueden, si no lo ven acá porque está muy chiquito, pueden buscar Pacto Global, efectos del COVID en los ODS, y lo encuentran en cualquier lado porque yo también lo saqué de ahí. Pero bueno, este es un ejemplo por si lo quieren leer para ustedes, para estudiar, no lo vamos a ver ahora. Pero acá hay buenas prácticas de una empresa del sector turístico. Lo de eficiencia energética ya lo hablamos, lo de jóvenes por el clima también, y me queda esto que estoy esperándolo desde hoy, que es la parte de vinculación de la tecnología con la sustentabilidad. Es solo un ejemplo de los muchos que hay, ¿sí? El caso, que en realidad el curso que yo estoy haciendo no es de sustentabilidad este curso, sino que es de el uso de la tecnología para el desarrollo de modelos de negocios. Entonces estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es la creación de plataformas, de e-commerce, todo eso, y la aplicación a las organizaciones.
Eso no lo puedo meter mucho acá porque no tengo ninguna excusa para meterlo, pero sí la profesora presentó muchos ejemplos de uso de aplicaciones y entre ellos presentó los ecobytes, que yo no los conocía hasta ahora, que básicamente son, digamos, es el uso de la tecnología para la ecología. En particular los ecobytes, parece por ahí algo como que no sirve mucho, pero sirve. Tiene que ver con un sensor que se le agrega a los contenedores. Eh, Obviamente esto no tiene que ver con una cuestión, digamos, doméstica, sino que estamos hablando de contenedores para empresas, para lugares, digamos, que tienen mucha generación de residuos. Entonces los contenedores con sensores lo que hacen es ir midiendo el nivel en el que se va completando ese contenedor para ir gestionando, digamos, los residuos, para ver cuál es la generación de residuos que vamos teniendo, la cantidad y sobre todo para generar una alarma, una alerta de cuando el contenedor se está llenando. Entonces de esa manera la empresa que tiene ese sensor dentro de los contenedores, digamos, los que van a tener que ir a vaciar esos contenedores saben cuándo tienen que ir y cuánto, digamos, tienen que ir, cuánto contenido tiene ese contenedor para ir a vaciarlo. Entonces generan un ruteo que sería una como una ruta de a dónde tienen que ir primero y dónde tienen que ir después de acuerdo a la generación de residuos que tienen. Y además también sirve como un elemento de gestión para ver cuántos residuos estamos generando, porque no es lo mismo si yo veo que el contenedor, el sensor enseguida me está avisando que ya se llenó, es porque estamos generando muchos residuos. Entonces sirve para la gestión de los residuos también. Es un pequeño ejemplo nada más, no es que... Y debe ser carísimo, así que no creo que lo tengan muchas empresas. Pero se los muestro como para que sepan que esto también existe y que la tecnología puede tener un buen uso. Y ustedes pueden elegir, por ejemplo, un tema que sea el buen uso de la tecnología y buscar otro ejemplo, por ejemplo, que no sea los ecobytes, por ejemplo, pero pueden buscar otro. Ese puede ser un tema que ustedes, por ejemplo, me digan, me gusta este tema, encontré esta aplicación, pero no lo tengo en ninguna empresa en particular, por ejemplo, no tienen el nombre de la empresa que lo usa. Bueno, si está bueno el tema, lo pueden usar también. Por ejemplo, yo de los ecobytes lo vi, pero no sé qué empresa los tiene. Pero bueno, es una tecnología en particular que existe y que están las fuentes de donde salió y todo. Entonces, un tema así lo pueden llegar a elegir. Bueno, esto ya lo recontra vimos, así que no lo voy a volver a analizar, pero sí les dejo la filmina para ustedes porque les puede llegar a servir eh, para ver cuáles son las tendencias actuales más comunes, ¿sí? Por ahí la que menos mencionamos fue la parte de consumidores responsables y exigentes y la parte de transparencia y programas de integridad. Bueno, el tema de los reportes de sustentabilidad está muy vinculado justamente a lo que es la transparencia de las organizaciones. Bueno, nos queda por ver la parte de comportamiento organizacional, que yo me lo tomo muy relajado este tema, no porque no me interese, sino porque, bueno, ya les he dado bastante contenido por suerte en estas clases y este tema lo vamos a ver hasta donde lleguemos con las posibilidades que tengamos y porque tampoco es un tema demasiado complicado, ¿sí? Por ahí va a ser nuevo el método de gestión o todo eso, pero no es un tema demasiado complicado. Este, yo voy a ir abriendo el archivo y me voy a ir solamente 2 segundos a poner la pava para el mate porque hoy no he tomado ni un solo mate. Así que voy a ir abriendo el archivo para que lo tengan. Va, creo que dejé de compartir la pantalla, pero ahora lo vuelvo a mostrar. El auditor de Filminas la vio, ¿no? Que lo subí, sí. Se ríe. No te escuchamos, pero bueno, no importa. Yo hoy me apuré porque vi que era el mediodía y todavía no la subí y dije, no quiero que me rete nadie. Pero había armado como un esqueleto de las filminas. Primero que quería subir las dos clases juntas, o sea, estas filminas ya son para la clase de hoy y la que viene también. Y segundo que tenía como un esqueleto armado y me faltaba agregarle imágenes, todas esas cosas que a mí me gusta ir agregándole para que quede un poco más llevadera la clase. Pero fuera de broma, es verdad lo que me decía Nico de que él las usa para estudiar y eso es verdad. Como yo no les doy bibliografía, digamos que la excusa de las filminas es como que la tengan un poco de soporte. Incluso creo que hay algunos o algunas que por ahí tienen la posibilidad de imprimirlas y tenerlas a mano y qué sé yo, capaz van completando al lado de lo que yo voy agregando. Esas son estrategias de estudio que cada uno tiene las que tiene, pero fuera de chiste recontra vale que pida las filminas porque
Yo esta materia la he trabajado de esa manera para que ustedes también tengan un soporte. También porque yo me olvido mucho, la verdad, y me voy por las ramas, entonces también es para controlarme a mí, se habrán dado cuenta, sobre todo cuando algún tema me gusta, pero es más que nada también para eso, para que ustedes tengan un soporte. Es producción y consumo responsable. O sea, un poco de la parte mía y un poco de la parte de ustedes. Bueno, no me voy ni nada, no se vayan, solamente voy hasta allá, pongo la pava y vuelvo, no se vayan. Ya estoy. ¿Se fueron? No. Y están acá. Bueno, eh, bueno, obviamente después igual sí voy a tener que ir a buscarla cuando esté, ¿no? Pero me tarda un ratito, así que volvemos. Vamos a volver a compartir. Entonces, las variables del comportamiento organizacional que vamos a ver, que no son todas, sino vamos a ver algunas en particular. Eh, en este caso respeté las que tenían ya en el programa del profesor anterior porque me pareció que estaba bueno lo que había puesto. Van a ser conflicto y asociado al conflicto la negociación, que es como una de las soluciones más comunes al conflicto. Eh, eso va a ser hoy, creo que hoy vamos a llegar hasta esas dos nada más porque son las que más desarrollamos. Y después nos va a quedar para la semana que viene innovación y cambio y cultura organizacional, que están también bastante vinculadas entre ellas dos, ¿sí? Eh, bueno, vamos a la parte entonces de estas clases que les puse rojito como para cambiar un poco la onda de los PowerPoint. Y como les dije al principio, antes de ver, cuando estábamos viendo las escuelas, yo les había dicho que cada vez que veamos alguna variable, bueno, más que nada es esta la que me tomé este trabajo. Eh, Vamos a retomar desde donde ya veníamos, porque estos conceptos se van construyendo a lo largo del tiempo. Y no son solo estos los únicos que han hablado de conflicto, de alguna u otra manera, pero nosotros lo hemos visto de esta forma. Así que esto, atenti, porque es repaso de autores. Taylor no hablaba con la palabra conflicto, pero sí decía que el único interés del hombre era el económico y además decía que el principal conflicto estaba dado por la holgazanería, o sea, por esta tendencia a no querer trabajar. De alguna manera, sin nombrarlo, ya hablaba de conflicto que básicamente tenía que ver con el punto económico nada más y con la parte de no querer trabajar y solo percibir el salario. Así que desde la óptica de Taylor, eso era el conflicto. Desde la óptica de Durkheim, que sí ya le ponía la palabra conflicto y todo, hablaba de conflicto como algo negativo, ¿sí? Las chicas que lo tomaron, no se los voy a preguntar, pero ya se acuerdan de esto, que creo que eran Melina y Marcia, que están las dos. Que habían tomado el tema de Durkheim. Él hablaba del conflicto como limitante, ¿sí? Como siempre tratar de evitar el conflicto. ¿Y cuál era la forma de evitar el conflicto? ¿Te acuerdas? De Durkheim. Cualquiera lo puede decir, no solo las chicas. Una buena división de trabajo. Correcto, la división del trabajo. Y está muy bien como lo contestaste porque es eso, una buena división del trabajo. Porque después también mencionaba que había algunas divisiones del trabajo que no servían. Entonces, para Durkheim el conflicto era como el cuco, digamos, era lo negativo y la manera de evitarlo era a través de una división del trabajo adecuada. Para Weber, que era la teoría de la burocracia, el conflicto se evita justamente con burocracia, es decir, se evita con formalizar, se evita con centralizar, se evita con dejar todo escrito. Muchas cosas de Weber hoy en día se aplican, porque incluso una de las grandes maneras de evitar el conflicto es en forma preventiva, es a través de un reglamento, por ejemplo. Entonces, de esa manera se está aplicando una estrategia que podría ser considerada weberiana, digamos, por decirlo de alguna manera, porque el reglamento interno, que lo tienen la mayoría de las organizaciones grandes, es parte de burocratizar. Ahí te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo te tenés que comportar.
Entonces de alguna manera está tratando de evitar conflictos. Como ustedes ya podrán apreciar lo que estamos hablando hasta ahora, el conflicto lo vamos a ver como algo muy general. Conflicto no es darle una piña a otro, digamos, eso es como mucho más genérico que eso, ¿sí? Es una situación problemática que tampoco lo vemos a la palabra problema como algo negativo. Vamos a empezar a ver cuál es el concepto que vamos a ver nosotros de conflicto, ¿sí? No lo vemos como algo negativo y tampoco, sí una situación problemática, pero tampoco vemos la palabra problema como algo negativo. Es una situación a resolver. Eso sería el conflicto. Ya me estoy adelantando, pero para que tengan una idea. Entonces, una de las maneras de resolver o de evitar el conflicto, a pesar de que no sea malo, sí es algo que hay que gestionar. Entonces, una manera de evitarlo es, por ejemplo, un reglamento interno. Por ejemplo, para que entiendan esto de la visión general del conflicto. Si... Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, para que entiendan, para que vean que no es un conflicto como una cosa, una guerra. A mí me pasó, por ejemplo, que la organización donde estoy trabajando, yo empecé a trabajar, me enseñaron cómo tenía que hacer todo, y nunca me dijeron que había que marcar horario cuando uno entraba. Eso estaba en un reglamento y nunca me dijeron. Entonces yo llegué al tercer día y llegaba 10 minutos tarde, todo, porque todo bien. Empezaba a trabajar, viste, y llegaba. Y en un momento me dicen, ¿ya marcaste? Yo digo, ¿qué cosa? Y el teléfono, pensaba que era un número, qué sé yo. Dice, no, cuando entramos tenemos que marcar. Me dice, por eso tenés que marcar antes de las 9 que es mi horario de entrada, porque yo a las 8 lo posible no trabajo porque me cuesta levantarme. Esta parte no la graben. Me cuesta mucho levantarme, así que prefiero salir más tarde, pero lo posible a las 8 trato de evitarlo cuando puedo elegir. Este, Así que bueno, mi horario de entradas a las 9. Y bueno, yo a veces entraba a 9 y 5, 9 y 10. Y cuando me dijeron eso, me dicen, no, aparte tenés que marcar antes de las 9, porque si marcas a las 9 y 01 ya te toma el sistema como que entraste tarde. Entonces, oh, es terrible. Así que bueno, si alguien conoce un trabajo que no tenga que hacer eso, me avisa. Se quería ir. No. Pero bueno, eso es una de las cosas, por ejemplo, que tiene ese trabajo. Entonces, eso ya es evitar un conflicto de algún modo, si a uno se lo comunican, ¿no? Porque en ese momento no me lo habían dicho. Pero si a uno se lo comunican es la manera de evitar un conflicto. Pero fíjense, dos formas ya de evitar un conflicto. Una buena comunicación, que era lo que no había ocurrido, y una burocracia, que tiene que ver en este caso con un sistema tecnológico que permita cumplir el horario. ¿Entienden? Entonces ese es un conflicto que no tiene nada que ver con una guerra, con una cosa, pero es un conflicto, porque el conflicto tiene que ver con el horario en el que uno tiene que ingresar y el sistema de control. Y se me va a hervir el agua, así que voy a sacar la pava y vengo. No se vayan porque esto sigue, los quiero mantener, que no se vayan ni. Perdonen, ahora sí ya estoy de nuevo. Es que arranqué con videollamada a las 5 de la tarde y bueno, la merienda pasó de largo. Así que
Dije, alguien se va a tener que comer que vaya a hacer el mate y bueno, fueron ustedes hoy. Bueno, estamos en la parte de conflicto. Entonces habíamos llegado hasta la visión weberiana, que yo ya les había traído un poco lo de Weber hasta acá. No, recién mientras estaba haciendo el mate estaba pensando que estos temas, los últimos que estamos viendo, pueden ser por ahí elegidos, muy llevados a lo que son las cuestiones experienciales, es decir, experiencias que hayan tenido ustedes en alguna organización. No importa si, no sé, si es algo que una organización no muy conocida o si no la quiere nombrar, no importa, pero tiene que ser algo que lo preparen, no que lo cuenten en el momento porque se les ocurrió, no. Se tiene que demostrar que lo eligieron y que lo prepararon. Una experiencia, por ejemplo, que tuvieron, por ejemplo, la mía del horario así como está contada no vale porque es muy algo muy así nomás, pero si yo lo hubiese armado bien, hubiese explicado bien cómo se negoció, cómo se resolvió y todo eso, bueno, podría haber sido, por ejemplo, una, un tema elegido, ¿sí? O sea que por ahí este tema de conflicto, negociación, todo eso, es difícil encontrar información de otras organizaciones, porque por lo general son cosas que pasan en el interior de la organización, pero sí pueden recurrir más a alguna experiencia de ustedes. Tiene que ser una experiencia en una organización, ¿eh? Porque es sociología de las organizaciones. No me van a contar un conflicto con su familia porque en este caso no iría. O con un amigo porque en este caso no iría. Tiene que ser con algo organizacional. Puede ser porque hayan trabajado, porque hayan participado de otra forma, pero tiene que ser dentro de una organización. Bueno, Levin había hablado de los estilos de liderazgo. La figura del líder es muy importante para resolver, para gestionar, como sea, los conflictos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero él hablaba de los estilos de liderazgo y dentro de esos estilos de liderazgo había como formas de resolver o no los conflictos, porque el liderazgo laissez-faire, que era dejar hacer, ustedes se acuerdan que los trabajadores no tenían a quién recurrir, por ejemplo. Entonces, si no tienen a quién recurrir, se complica resolver los problemas. Después estaba el democrático, que los problemas los resolvía a través de la opinión de todos y la democracia, básicamente. Y después estaba el autocrático, que los problemas los resolvía, o los conflictos los resolvía él, y le decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se terminó. Nosotros cuando hablemos de resolución de conflictos no vamos a hablar de resolver bien o resolver mal, vamos a hablar de resolver. Si está bien o mal es otro tema, ¿eh? No nos importa tanto hacer un juicio de valor sobre qué está bien y qué está mal, sino analizar distintas situaciones. Simon es el primero que habla de una teoría del conflicto, concretamente, que si ustedes lo recuerdan, yo en ese momento les dije que no lo íbamos a ver mucho ahí porque lo íbamos a ver después. Habíamos visto la teoría del balance, esa sí la vimos, que era el tema de las compensaciones y los aportes. ¿Se acuerdan que era el balance estaba equilibrado cuando los aportes aporte del trabajador estaba en la misma línea que las compensaciones? Si las compensaciones eran más altas que los aportes, estaba desequilibrado a favor del empleado y si no del empleador. Bueno, estaba esa teoría y después estaba la teoría del conflicto que decía los tres tipos de conflicto y cómo resolverlo. Bueno, eso lo vamos a ver también en el contexto de esta clase o de la que viene, de acuerdo al tiempo como vengamos, porque la teoría del conflicto la vamos a ver ahora. Y el concepto de influencia organizativa, que también es importante porque la influencia es una de las patas, digamos, de cómo resolver un conflicto. Y después con Ouchi, que era el management japonés, habíamos visto la resolución de conflictos a través de consensos. ¿Se acuerdan que habíamos explicado el método de decisión que tenían del consenso? Y también la resolución de problemas particulares, sobre todo de productividad, a través de los círculos de calidad. Todo eso lo dije rápido porque es repaso, ¿sí? Muchas de estas cosas las he repetido por lo menos 3 veces, en 3 clases distintas. Te las repito porque son importantes. Bien. Mucho texto acá, que no es lo habitual en mí, pero lo puse porque quiero que estas definiciones les queden. La diferencia entre resolver conflictos y gestionar o manejar conflictos, que no es lo mismo, ¿sí? Hoy en día, digamos, siempre se habló de resolución de conflictos y todavía se habla, pero hay una perspectiva que a mí me parece interesante, administrativa actual, que habla de manejar o gestionar los conflictos. No utiliza la palabra resolver.
Y ahora vamos a ver por qué. Primero, las organizaciones intentan salir de los conflictos y resolverlos, entre comillas. Incluso es habitual leer anuncios de búsqueda de personal donde una competencia evaluable sea resolución de conflictos. En el afán de resolver un conflicto, entre comillas, resolver como quitar el conflicto, lo más probable es llegar a una respuesta equivocada y que el mismo persista o se agrave. Básicamente lo que quiere decir esto es que la resolución de conflictos muchas veces ha estado atada a esta idea de el conflicto como algo negativo, digamos, como alguien que resuelva conflictos es alguien que me saca los problemas de encima. Bueno, muchas veces eso hace que el conflicto no se exteriorice, no se reconozca dentro de la organización, entonces tratamos de guardarlo en algún lado y muchas veces no se resuelve realmente, y no solo no se resuelve, sino que se agrava. Entonces, no siempre, hay veces que sí, lo resolvemos y seguimos adelante, pero quiero decir, esta perspectiva, que obviamente está a favor de la perspectiva de gestión o manejo de conflicto, dice, para, el conflicto no es para resolverlo y sacarlo de encima enseguida, es mucho más que eso. Entonces, el manejo de conflictos apunta a una forma sistemática de afrontar problemáticas en cuanto a procedimientos y también a intereses contrapuestos de los diferentes miembros de la entidad. ¿Qué querrá decir todo esto, no? Ahí entró alguien medio tarde, pero... Ah, Marita me avisó que iba a entrar medio tarde. Lo que me da un poco de cosas que no sé si se llegará a enganchar, la verdad, con la clase, pero bueno, no me molesta que entre tarde. Después mirás el video de la primera hora y media, Marita. Mientras está cenando. En este segundo aspecto vuelve al... Buenas Hola, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bien, calculo. Este, entonces, Sí, profe, bien, bueno, bien, bien. Un poco cansada, me pero bien. imagino. No, ¿sabes qué es lo que decía recién? Hablando en serio, porque no me molesta para nada, ya sé que son cuestiones laborales, que si después llegarás a ponerte al día, porque por Sí, ahí viste entrar a la clase ahora, no sé si llegas a entender algo, digamos, pero bueno, de última me preguntarás. sí, pensé lo mismo, pero no quería dejar de entrar porque se lo había puesto en WhatsApp y bueno, nada, Bueno, se me fue un poco de hora. no hay problema. Si estás muy cansado, no me molesta que te vayas, ¿eh? De última, después me preguntás si no entendés algo, no te preocupes. Pero más allá de eso, bueno, más que nada para que entiendas de qué estamos hablando. El tema lo empezamos hace poco igual, el tema de ahora, recién, te diría, porque la primera parte de la clase estuve explicando el final, que quedó grabado, así que después lo puedes ver, y, y cerrando el tema de responsabilidad social, que se nos hizo un poco largo porque queda bastante todavía. Así que la parte, Perfecto, hicieron un repaso de la clase como venían haciendo, la última, sí, ¿no? Y ahora arrancaron con el tema nuevo. sí, un repaso, pero había una parte de responsabilidad social que no habíamos visto directamente, entonces eso más que repaso fue parte de la clase de hoy. La parte Ah, bueno, reporte de sustentabilidad, todo eso no se los había dado todavía. Eh, bueno, perfecto. y ahora empezamos a ver la parte de comportamiento organizacional, que sería conflicto y negociación, que empezamos a ver la clase de hoy, y cerramos la clase que viene con innovación y cambio y cultura organizacional. Hasta donde lleguemos, vamos a ver, yo preparé todo por la duda, pero después vemos hasta dónde llegamos. Bueno, entonces, resolución versus gestión o manejo de conflictos. La perspectiva que defiende la gestión o el manejo de conflictos dice que la resolución no se tiene que tomar como se toma en la actualidad, como una cuestión de resolvemos esto y seguimos adelante como si no hubiese pasado nada. Sobre todo porque los conflictos pueden ser muy variados, como les digo. El conflicto mío del horario se resolvió y no pasó nada porque fue muy corto, digamos, entonces se resolvió de esa manera y ya está. Ahora sé que tengo que ir más temprano, lamentablemente, me pongo la alarma antes, voy, marco y se terminó. Pero si vamos al conflicto de comunicación, que no me habían avisado algo que era importante, al día de hoy todavía hay cosas importantes que no me avisan. ¿Y saben cómo me pongo? No. Este, no, pero sí lo he reclamado, porque a veces no me han avisado cosas muy importantes. Incluso cuestiones económicas, por ejemplo, no me han avisado, qué sé yo. Entonces, eh, digo, si vamos al conflicto, a resolver el conflicto, se resolvía fácil, porque era el tema del horario, me avisan y ya está. Pero eso es una perspectiva muy simplista del conflicto, porque el conflicto venía de algo más grande, que era que había un problema de comunicación. Ponele que yo era nuevo, entonces bueno, como recién entraba no todavía no me habían avisado algunas cosas, pero me agregaron a la cadena de mail como a los 5 meses que había entrado, entonces había un montón de cosas que yo me había perdido. O sea, estoy enojado con mi trabajo que no tiene nada que ver con esto, pero ya que estoy hago el descargo. No, pero digo, ese era un conflicto que por ahí se redujo a una situación particular y en realidad era un conflicto más amplio, que era un problema de comunicación.
Después cuando uno está dentro se va dando cuenta de que hay un montón de problemas de comunicación, que hay un montón de conflictos que están vinculados. Entonces por eso esta perspectiva lo que dice es, bueno, no es tan así como, listo, ya te avisaron que tenés que marcar y se terminó el conflicto, no. Vamos a ver si, que, digamos, vamos a ver una forma sistemática, como dice acá, para ver si hay un procedimiento para cuando una persona ingresa, para que se entere, si hay algún papel que le damos para donde dice tiene que marcar de tal forma, de tal manera, si va a haber una persona que lo va a instruir para que esa persona sepa qué es lo que tiene que hacer cuando entra, y también quiénes son los miembros involucrados, porque si una organización grande está bien organizada, se supone que tiene que haber una persona del área o de recursos humanos o de donde sea que esté encargada de hacer la inducción del personal, o sea, de decirle a una persona, mira, este va a ser tu trabajo, estos van a ser tus recursos, esto es lo que tenés que hacer cuando entras, esto es lo que tenés que hacer cuando te vas, y todo lo que tengas que hacer, como por ejemplo ocurrió cuando empezó todo este tema del COVID. Como el lugar donde yo trabajo es considerado esencial desde el primer día, yo nunca hice home office, siempre voy a la oficina a trabajar. Entonces, nada, por ejemplo ahí tuvimos una instrucción, una reunión donde nos llamaron a todos, con distancia, toda esa historia, pero tuvimos una reunión donde nos explicaban a todos qué teníamos que hacer cuando llegábamos, qué teníamos que hacer cuando nos íbamos, un montón de cosas burocráticas y protocolares que no vienen al caso, pero que por ejemplo nos mandan un mensaje de WhatsApp todas las mañanas donde nosotros tenemos que avisar si estamos bien, nos tenemos que tomar la fiebre cuando entramos, bueno, un montón de cosas que hacen que eso se burocratice. ¿Para qué? Para resolver conflictos, para que no pase que alguien entre y me dé un abrazo sin saber que no se puede, por ejemplo. Bien, entonces la diferencia más allá de estas definiciones que son un poco más de manual que les pongo acá, es que una perspectiva es como resolver algo, como sacarlo del medio, ¿sí? Como si fuera un obstáculo que hay que derribar y seguimos adelante. Y la perspectiva de la gestión o manejo de conflictos no es que dice no sigamos adelante, sino que dice sigamos adelante con esto, ¿sí? Tratemos de adaptarnos, de ver cómo lo podemos gestionar, cómo podemos hacer para que este problema se pueda ir resolviendo, pero desde el punto de vista más de gestión, más general, ¿sí? No de sacar el bodoque y seguir, sino seguir con el bodoque, digamos, para ver cómo lo podemos manejar. Bien, entonces es una visión que no vea el conflicto como una cosa negativa que hay que venir y resolver. Porque aparte cuando pasa mucho esto de que uno ve anuncios, por ejemplo, les puede pasar a ustedes, ve anuncios y dice se busca una persona resolutiva o se busca una persona que resuelva conflictos. Y uno dice, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que mediar con Irak, no sé, porque resolver conflictos es como que uno no sabe a qué se va a referir. Entonces, bueno, muchas veces las empresas lo que tratan de decir es que es una persona que no traiga problemas, sino que los trate de ir resolviendo y seguir. Y bueno, eso a veces no es tan fácil de conseguir. Bien, avanzamos. Me detuve mucho acá, no porque me colgué, sino porque la base para entender lo que viene es que ustedes entiendan bien cuál es la noción de conflicto que tenemos. Si termina esta clase y todavía consideran que el conflicto es algo negativo que hay que sacarse de encima, es porque la clase no funcionó. Sin embargo, prefiero que tengan esto en claro y lo demás va a ir viniendo de a poco. Fíjense qué importante que es tratar un conflicto que dice un conflicto maltratado, no maltratado, sino maltratado, conlleva las siguientes consecuencias: ineficiencia e ineficacia, y todo eso en conjunto lleva a la improductividad de la organización. Y acá me puse un machete porque no me quería olvidar de la maldad que voy a hacer, que es repaso de principios de administración. Habrán visto eficiencia y eficacia con hilo, me imagino. Ya alguien dijo que sí, así que si los demás dicen que no, es mentira. Sí, profe, sí lo vimos. ¿Quién se acuerda algo de alguno de los dos conceptos para traer acá? ¿Todos están haciendo principios? La mayoría. ¿O han hecho, digamos? ¿Alguna idea de eficiencia o eficacia? ¿Lo están googleando? Están buscando la clase de Nilo. Nada. Bueno, anótense en algún lado. Estudiar eficiencia y eficacia para el final de sociología por las dudas.
porque se lo puedo llegar a preguntar y lo tienen que saber. Y por Nilo o por mí, pero lo tienen que saber. Bueno, básicamente la eficiencia tiene que ver. Lo que pasa es que yo no se los quería dar yo porque digo, capaz que Nilo se los dio de otra forma y no les quería generar lío, pero bueno. Eh, Básicamente la eficiencia tiene que ver con el logro de los resultados productivos con la menor utilización de recursos posible. Entre paréntesis pueden agregar como aclaración utilización óptima de recursos. Porque capaz que se los dijo así, por eso. No sé qué palabras habré usado, pero básicamente ronda por ahí el concepto. Evitar digamos, los desperdicios sería. Bien. Y la eficacia, en realidad, pues acá es ineficiencia e ineficacia, porque es cuando no se cumplen esas cosas justamente, ¿sí? Pero no, yo les estoy dando el de eficiencia y eficacia, no ineficiencia e ineficacia. Y la eficacia es el mayor logro de objetivos posible. Es decir, uno se basa en los recursos y el otro se basa en las metas. La eficacia se basa en lograr el mejor objetivo posible de la mejor forma posible. Cuando fallan esas dos, o alguna de esas dos, incurrimos en improductividades, ¿sí? Que eso es lo que lleva a esto. Por ejemplo, si el conflicto pasa por que estamos, no sé, derrochando muchos recursos porque no estamos haciendo bien el proceso, porque no está bien claro cuáles son las etapas productivas, por ejemplo, porque estamos usando una máquina que no es la que tenemos que usar y podemos usar otra. Todos esos son conflictos o son variables que conllevan a un mismo conflicto, que es en este caso sería ineficiencia, ¿sí? Por eso es importante resolver los conflictos. Y fuera de broma, esto ténganlo, ya sea por Nilo o por mí, porque es importante, porque justamente es la base de por qué estudiamos el conflicto, para evitar todo esto. Bien, los niveles de conflicto, esto repaso, porque lo vimos en la parte de Simon, que determinaba 3 tipos de conflictos: el intergrupal, el interpersonal y el intrapersonal, que son 2 palabras que se confunden, parecen iguales, pero no son. Igual vamos a arrancar de abajo hacia arriba, porque en realidad el de arriba es el más complejo de los 3 y el de abajo es el más sencillo. El intrapersonal es el que tiene uno en forma interna, ¿m? O sea, el que tiene una persona individual y que puede llegar a, digamos, siempre hablamos de conflictos que puedan llegar a impactar de alguna u otra manera a la organización, ¿no? Pero en este caso es un conflicto que tiene que ver con una persona en particular de la organización y que por supuesto impacta a los demás. Acá que yo les puse confusión de roles, es porque uno de los ejemplos más comunes se da, por ejemplo, en las empresas de familia o en las empresas en las cuales, por ejemplo, el jefe es amigo de alguno de los que están por debajo de él. Entonces quizás esa persona supervisa de otra manera al amigo, o qué sé yo, o al revés, repercute, bueno, a la organización no le importa tanto esto, pero puede hacer al revés y que repercuta en la amistad esta situación. Digamos, cuando se empiezan a meter cuestiones vinculadas a lo particular o a lo personal dentro de la organización. Las empresas de familia pasa mucho porque uno es familiar y a su vez es dueño o empleado de algún familiar. Bien. Cuando pasamos al interpersonal, ya es cuando los conflictos están vinculados con más de una persona, es decir, con varias personas dentro de una misma organización. No es que lo trae alguien, sino que ya el conflicto se empieza a generar entre las personas que están adentro. Como por ejemplo, las personalidades o los intereses contrapuestos, ¿sí? Eso es lo que se empieza a generar. Digamos, ya serían más los conflictos que nosotros conocemos como más comunes dentro de lo que es una organización. Puede ser, por ejemplo, una discusión entre compañeros de trabajo por alguna forma de cómo hacer algo, de cómo hacer alguna actividad. Y por último está el intergrupal, que ya son los aspectos más colectivos, que tienen que ver con organizaciones grandes donde por lo general los problemas o los conflictos se dan entre distintas áreas. Por ejemplo, que haya un conflicto entre los de recursos humanos y los de marketing, por ejemplo. Puede pasar porque por ahí, dentro de un mismo área o un mismo departamento, se trabaja con determinados valores, con determinadas formas, y no necesariamente toda la organización va a trabajar de esa manera, porque al ser una organización grande puede ocurrir que tenga distintas formas de trabajar en los grupos.
Eso se ve mucho también cuando, por ejemplo, una persona la cambian de lugar. Y o a varias personas que las cambian de lugar. Por ahí como que le empieza a parecer como que esa persona no hubiese trabajado nunca en la organización, porque por ahí los valores que tiene su área o su grupo difieren mucho de los que tenían en el lugar de que trabajaba antes. A nosotros, en el área que yo estoy, nos ha pasado de recibir gente de otras áreas. No nos pasó un conflicto desde el punto de vista de discusión, pero sí nos pasó que la persona está como perdida, como desorientada, como si nunca hubiese trabajado en la organización. Y capaz que trabaja hace más años que yo. Pero como la cambian de área, tienen todo tan diferente, desde los recursos hasta las etapas del proceso, las actividades, todo lo que tenga que realizar, que es como que tiene que realizar una nueva adaptación. Entonces, eso también es un conflicto a resolver, pero no pasa por una discusión. ¿Entienden la diferencia entre ellos? Bien, tiene que ver más con aspectos colectivos, o sea, con determinados grupos pequeños que están dentro de la organización grande y que comparten algunos valores que quizás no comparten con las otras áreas. Bien, esos serían como los niveles de conflicto porque van desde un conflicto más pequeño hasta un conflicto más grande. Bueno, estrategias de gestión del conflicto. El conflicto se puede atravesar desde distintas formas, ¿sí? Las principales formas son evitarlo, que es lo que dijimos hoy, que conceptualmente es distanciamiento del conflicto tanto físico como mental, quiere decir hacer de cuenta como que el conflicto no existe, ¿sí? Físico como mental se refiere a que, bueno, de acuerdo al tipo de conflicto que sea, puede ser un distanciamiento físico, por ejemplo, de una persona, tratar de evitar a esa persona, de no cruzármela, o puede ser mental, digamos, de eso, seguir trabajando como si nada y de repente, qué sé yo, se está prendiendo a fuego el baño, por ejemplo. Bueno, no algo tan extremo, pero me refiero a evitar algo que se sabe que está pasando, digamos, seguir trabajando con normalidad cuando hay algo que está pasando. Suavización del conflicto. Sería tratar de adaptarse a los intereses de la otra parte en detrimento de los propios. Es decir, vieron cuando uno dice voy a tratar de no pelearme con tal o de no tener problema con tal, entonces bueno, uno va y dice, bueno, voy a tratar de que cuando me diga algo le diga, tenés razón. Bueno, eso a veces, no estoy diciendo que sean formas buenas, son formas, pero no quiere decir que estén buenas. Esto es como suavizar, porque de alguna manera uno no está evitándolo o haciéndose el que no existe, sino que está tratando de adaptarse a lo que el otro propone para no llegar a una confrontación, para no decir a un conflicto, porque el conflicto está a una confrontación. Por eso dice en detrimento de los intereses propios, porque uno le dice que todo que sí, pero capaz que no está de acuerdo o que no le gusta lo que tiene que hacer. Pero bueno, para evitarlo lo dice. La suavización del conflicto se da mucho en relaciones verticales, relaciones jerárquicas, ya sea formales o informales. A mí me ha pasado, por ejemplo, hoy estoy en terapia más que en clase. A mí me ha pasado, por ejemplo, de suavizar conflictos con gente que no tenía más jerarquía más alta que yo. Pero como era una persona por ahí que tenía más antigüedad o que era así como muy importante, imponente, uno terminaba diciendo, está bien, se hace como decís vos. Y por ahí no es lo que vos crees y no es lo que tenés ganas de hacer. Pero bueno, eso es una manera de suavizar el conflicto, por ejemplo, para no conflictuar, para no confrontar, para no tener problemas. Eso sería como una manera que una vez se utiliza para suavizar. Forzamiento es lo contrario, usar el poder para generar beneficios, incluso utilizando la agresividad. Forzamiento es el tema cuando ya algo se vuelve un poco más imperativo, ¿sí? Tenés que hacer esto de esta manera y si no te gusta, bueno, andate, ¿no? Eso sería como un poco la idea de esta forma de gestionar el conflicto. Negociación, y acá es donde nosotros nos vamos a parar, ¿sí? La negociación es la búsqueda de un punto de equilibrio, o sea, es buscar resignar parte de lo que uno quiere para lograr un acuerdo verdadero. Es decir, en definitiva, el acuerdo verdadero, este concepto es muy importante, el siguiente lo vamos a seguir desarrollando, es muy importante. La idea de la negociación implica una intención de generar lo que se llama un ganar-ganar. Es decir, el ganar-ganar, que lo vamos a ver también, tiene que ver con, digamos, un proceso en el cual uno lo que busca es conciliar con la otra parte. Es decir, uno no busca convencer a la otra parte de que yo tengo razón, sino que busca que los dos de alguna manera nos beneficiemos. Por eso dice que hay una intención de resignar parte de parte, si no estamos en suavización.
Resignar parte o algo de lo que tiene pensado como para poder llegar a una decisión conjunta. Eso sería un poco la negociación. Por eso hice un punto de equilibrio. Porque evidentemente en algún punto no estaré de acuerdo con la otra persona, si no, no hay conflicto, digamos. Justamente por eso la única manera de resolverlo con negociación es a través de buscar un punto de equilibrio, ¿sí? Resignar algo para que el acuerdo se produzca. Y el último caso es la confrontación, que es el enfrentamiento directo para resolver el conflicto. Busca optimizar las metas. Otra vez lo mismo que les digo, por ahí las palabras a veces tienen un peso que no es el que le vamos a dar nosotros. La confrontación en este caso, cuando está bien utilizada o cuando se utiliza como gestión, no tiene que ver con agarrarse a piña, ¿sí? Tiene que ver con que quizá la manera de resolverlo es, si por ejemplo, no sé, uno tiene un problema con 2 empleados y es el supervisor, bueno, llamarlos y a una reunión. Y decir, bueno, a ver cuál es el problema, cómo lo resolvemos, cómo hacemos para ver si hay que separarlos, si son 2 personas que pueden trabajar igual. Bueno, ahí puede ser una confrontación porque es tipo un careo, digamos, donde uno llama a las 2 personas para las que estén involucradas y trata de mediar. ¿M? Eso puede ser una confrontación, negociación, digamos, porque hay como un poco de todo. Pero confrontación tiene que ver con digamos, una gestión directa con los sujetos que están involucrados. Bien, esas serían como las 5 estrategias de gestión del conflicto. Nosotros nos vamos a parar en la de negociación. Eh, bueno, a ver. Voy a mostrarles esto hoy y después lo otro lo vamos a seguir la clase que viene porque meterme en negociación hoy es como un tema que lo voy a empezar y terminar a los 5 minutos. La matriz de resultado del conflicto, por ejemplo, dice que cuando hay un conflicto pueden pasar 2 cosas que se transforman en 4, porque puede ser que un sujeto gane o que un sujeto pierda, pero como estamos hablando de que hay por lo menos 2 sujetos, pueden darse por lo menos 4 resultados. Entonces fíjense que a través del resultado que se dé para un sujeto como para el otro, que yo acá le puse sujeto 1 y sujeto 2, pueden darse 4 alternativas. Una alternativa es que sujeto 1 gane y sujeto 2 pierda, entonces se da un ganar-perder. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo me pregunta, porque esto me gustaría que se les quede hoy. Si el sujeto 1 pierde y el sujeto 2 también pierde, es la peor estrategia porque se da un perder-perder. Si el sujeto 1 pierde y el sujeto 2 gana, se da un perder-ganar, que es muy parecido a ganar-perder, nada más que al revés porque es otro el sujeto que gana. Y si los dos ganan, se da el ganar-ganar. Si bien esto parece una pavada, porque uno dice, sí, más vale, lo que está diciendo es obvio, ese es el objetivo principal de la negociación. A partir de esta matriz de resolución del conflicto, o de resultado del conflicto, uno determina que la forma de llegar a ese ganar-ganar es a través de la negociación. Entonces fíjense que acá abajo hay, como así como medio al final, hay un concepto que también es importante, que es la diferencia entre los tipos de conflicto. Y dice, un conflicto puede ser destructivo o constructivo en función de las actitudes de los involucrados. Ustedes se fijan, cuando yo les dije el concepto de negociación, les dije que la negociación tenía que ver con una intención de poder resignar parte o con una intención de llegar a una resolución conjunta. Esa palabra intención es muy importante porque ahí se está demostrando que hay una actitud. Hay una actitud de tratar de llegar a este ganar-ganar. O sea, hay una actitud, no hay una actitud de querer quebrar al otro o lograr, digamos, quedarme yo con la razón y que el otro pierda. Al revés, hay una intención de querer, de que los dos salgamos, digamos, y nos demos la mano, un abrazo o un codazo en este caso, y digamos, los dos salimos conformes, los dos ganamos algo. Por eso dice, para la negociación es necesaria una actitud positiva. Y creo que con esta frase podría cerrar la clase de hoy, ¿no? Es como muy arriba. Es necesaria una actitud positiva. Para la clase que viene vamos a retomar de la parte de sintéticamente, como decía Marita, hoy seguramente empezaron con una síntesis de la clase anterior. Bueno, la clase que viene sí, porque vamos a arrancar de conflicto. Algunas cosas que pasé de largo, hoy lo vamos a dar la clase que viene. Y ya nos vamos a meter en lo que es la negociación. Fíjense que es un proceso importante, ¿sí? Le vamos a dedicar bastante. Acá vamos a volver a Simon, las etapas de la negociación, y vamos a ver un caso para resolverlo acá, así que vengan preparados para debatir y para negociar y todo en clase, y después ya nos vamos a cultura. Así que estas mismas filminas les va a servir para la clase de hoy y para la clase que viene. ¿Estamos?
Listo, profe. Si no hay ninguna consulta, por hoy ya estamos, chicos, ¿eh? Terminamos 10 minutos antes porque arrancamos bastante intensivo, así que no hay problema con terminar 10 minutos antes. Eh, bueno, la clase que viene es nuestra última clase de contenidos, ¿sí? Así que los que puedan, por favor, traten de estar, traten de venir, traten de participar, ya sea con cámara, sin cámara, con audio, con chat, con lo que tengan, pero traten de participar porque es la última clase. Y sobre todo traten de sacarse las dudas que tengan, ¿m? Del final, de todo, de las dudas que tengan porque eh, es importante. No van a tener más actividades, ¿m? De cursado, eso sí, se los digo ahora. Así que los que no hayan terminado alguna, termínenla, porque si yo voy a mirar, voy a hacer ese registro para ponerles la nota de cursado. Se supone que si yo no les dije nada y si tienen todas las actividades terminadas, van a aprobar el cursado. Después les publicaré esa, esa planilla donde verán que les pongo a cada una, pero estarán todos del bien para arriba. Si cumplen con eso, ¿no? Todavía no hice el registro final, pero a algunos les falta alguna actividad, sé que la cumplen. Pero no van a tener actividades nuevas del cursado más que venir a la clase que viene y debatir o lo que sea, si pueden. Y después ya piensen en el final los que lo quieran rendir ahora. ¿M? Bueno, eso es todo.